¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Dios les bendiga. Estamos juntos en este micro para poder compartir palabra de Dios. Pertenecemos a la iglesia Nuevo Amanecer, aquí en Santa Rosa, Toay, La Pampa, provincia de La Pampa. Nuestra iglesia se encuentra en la avenida Perón, al 4579, entre Siete Colores y Chingolo. Y todos los jueves, todos los domingos, 20, 30 horas, siempre estamos por este medio. Qué lindo poder juntarnos para compartir la palabra de Dios en este tiempo. Y hoy traigo una palabra poderosa de parte del Señor. Hoy traigo una palabra de fe, una palabra de desafío, una palabra de inspiración, una palabra que nace en mi corazón a raíz de una charla que tuve en estos días con un amigo, con un hermano de la congregación, y él me contaba y me decía cómo Dios lo está bendiciendo en este tiempo y cómo él está trabajando y cómo él está sacando adelante su familia y cómo Dios le abre la puerta, las ventanas de lo alto y le provee trabajo. Hace un tiempo atrás conocí a este hermano, precioso hermano, y la verdad que cuando le conocí comenzamos a hacer un trabajito juntos. Él se dedica a la metalúrgica, a la soldadura, y la verdad que cuando lo vi trabajar lo animé, la verdad que lo aponderé, lo felicité porque es una persona muy detallista en su trabajo, y lo animé a que él justo estaba en un cambio de rumbo en la parte laboral, y le dije: Dios te va a bendecir, te va a abrir puertas, esto es lo tuyo, lo haces con dedicación. Él vino a hacer un trabajo aquí para mí, para la casa, y yo vi, lo observé, lo hacía como si fuera para él el trabajo, así que lo animé de sobremanera, y lo impulsé, con palabras obviamente, lo animé a que se dedique a eso. Y ayer conversado me decía que no da abasto, que está tapado de trabajo, y él empezó con esto hace muy poco, así que por lo tanto él está haciendo su clientela. Por eso la palabra que les traigo hoy tiene que ver cómo Dios nos da otra realidad, aunque el escenario que nos toque vivir sea difícil, aunque el escenario que nos toque vivir sea adverso. Querido, quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios, primero de Reyes, capítulo 17, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1 en adelante. Quiero que lo busques ahí en la palabra de Dios, sino que escuches atentamente. Voy a la lectura. Dice: entonces Elías Tisbista, que era de los moradores de Galaad, dijo al rey Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino solo por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está enfrente del Jordán. Versículo 4 del capítulo 17 de Primero de Reyes dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo todo conforme a la palabra que Jehová le dio, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y le traían carne por la mañana, y por la tarde, y él bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Este rey llamado Acab fue uno de los reyes que lideró en Israel una de las etapas más oscuras de la vida de Israel. Este Acab desafió al mismo rey, al mismo Dios, siendo rey de Israel, hizo todo lo contrario a lo que Dios establecía que hiciesen como nación santa, como pueblo adquirido, como familia de Dios. Una de las etapas, a mi entender, más oscuras del pueblo de Israel fue bajo el liderazgo de este llamado Acab. Este Acab, por ejemplo, una de las locuras que hizo, se casó con Jezabel, que era hija del rey de los sidonios, mezclándose así con el paganismo que no estaba permitido por Dios.
Este rindió culto a los Baal, a Sera, a dioses paganos. No solo les rindió culto, los homenajeó, sino que les sirvió también. Este Acab, hombre loco verdaderamente, dice que practicó sacrificios humanos. Se dice de él que reconstruyó Jericó y enterró en los cimientos de Jericó a 2 de sus hijos. Por todo esto y por mucho más locuras que este hombre y pecados atroces que este hombre cometió, desvió a la nación de Israel, la desvió de los caminos de Dios, las desvió y por consiguiente comenzaron a recibir castigos o disciplinas o correcciones de parte de Dios por causa de la locura de este hombre. Estos recibieron terribles consecuencias. Dice la Biblia que lo primero que Dios determinó sobre la nación de Israel, que por 3 años y medio no lloviera. Hubo sequía por 3 años y medio y este fue uno de los castigos que contrajo consigo hambre, desocupación, improductividad, muertes, pestes de todo tipo. Imagínense, no llovía sobre la nación de Israel. Israel estaba siendo azotada por distintas necesidades y hambrunas. En este panorama, en este marco, en este contexto social, estaba el profeta Elías. Y aquí va la enseñanza para nosotros esta noche. No importa en el contexto social que nos toque vivir, si estamos viviendo en tiempos de dificultad, en tiempos de hambruna, en tiempos de pestilencia, como son los que corren por estos tiempos. No interesa, cuando uno está bajo el cuidado, bajo la cobertura de Dios, es Dios quien se va a encargar de uno. En una palabra yo titulé este mensaje, yo titulé este pensamiento que escribí para compartirlo con vos, titulé un mismo contexto social, pero viviendo una realidad diferente al resto, una realidad totalmente distinta. Ya lo dijo Jesús. Estamos en este mundo, ustedes están en este mundo. El Señor Jesús les decía a sus discípulos, pero no pertenecen a este mundo, no son de este mundo. Por lo tanto, mi querido, mi querida, en este tiempo que se escucha palabra de terror por todos lados, de hecho, abro un paréntesis, recién estábamos charlando, antes de comenzar este micro, estábamos charlando acerca de la sangre que corre por medio de todos los canales televisivos, los informativos, a cada momento hay pavor, terror, miedo, mueren tanto, se infectan tanto, se contagian tanto, por lo cual yo te animo en este tiempo que empieces a escuchar otra cosa. No estoy hablando de evadir la realidad, no estoy hablando de escondernos a un suceso, a algo que está aconteciendo, no, para nada en absoluto, pero sí estoy mencionando que cuando uno vive esta realidad y presta oído a la ruina, a la derrota, presta oído a los malos comentarios, presta oído, le decía momentos atrás a mi madre que no comparto en absoluto la opinión de unos facultativos, de unos médicos que escuché hablando en el informativo, a los cuales el periodista los entrevistaba y le decía cómo va a ser este asunto de la pandemia, y estos médicos decían categóricamente: todos nos vamos a enfermar. Cuando venga el pico, todos nos vamos a enfermar. Obviamente, proclama a la cual yo rechacé enfáticamente y de plano, bajo ningún punto de vista. Cuando yo oía al facultativo decir esto, yo declaraba, lo rechazo en el nombre de Jesús. No lo acepto, no lo quiero para mi vida. Rechazo esa declaración que este hombre está haciendo sobre la nación, porque era un medio conocido que tiene repercusión nacional, y este facultativo
representativo, hacía esta declaración y esta proclama de enfermedad generalizada para todos los seres humanos que habitamos este territorio nacional de Argentina. Y yo la rechacé enfáticamente porque aunque viva un contexto social hoy de necesidad, de enfermedad, de pestilencia, mi realidad como la de tantos otros que creemos en el poder de Dios y que creemos en Jesucristo es totalmente distinta y diferente. Cuando uno vive bajo el amparo del Todopoderoso, cuando uno vive bajo el amparo del Altísimo, no hay por qué temer, no hay peste, no hay terror, no hay pandemia, no hay hambruna a la cual uno pueda dejarse someter y estar aterrorizado con temor y miedo, porque Jehová es tu estandarte, es tu compañía, Él va delante tuyo, al costado y atrás. La Biblia dice que mientras Él esté en el timón de tu vida y maneje la barca de tu corazón, no hay por qué temer, no hay por qué amedrentarse. Por lo tanto, claro, reinaba Acab, hombre loco en Israel. Reinaba Acab, hombre que había desviado a la nación de Israel a caminos torcidos, a que le dieran vuelta la espalda a Dios. Y en ese contexto social estaba el profeta Elías. Él no podía negar la realidad de una nación, pero sí él podía certificar que él era hijo de Dios y que en medio de tanta necesidad, él iba a vivir una realidad diferente. Entonces, estamos en este mundo, estamos en esta nación, estamos en este territorio, pero no te olvides, mi amado, no te olvides, amada, no te olvides, querido, tú no perteneces a este mundo, tú eres peregrino, estás de paso, eres extranjero en esta tierra, tú perteneces a la ciudadanía del cielo. El Señor Dios es tu papá, es tu rey, es tu estandarte, es tu proveedor y es tu cuidador. Aunque se hable de peste, aunque se hable de muerte, aunque se hable de terror, aunque se hable de falta de trabajo, de hambruna y de necesidad, tú bajo la cobertura de Dios, siguiendo al Todopoderoso, has de vivir una realidad distinta a los demás. La palabra de Dios dice que en el verso 1, Elías, con tal determinación se pone en pie y dice: Rey, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vive Dios en cuya presencia estoy. Elías tenía conocimiento. Yo le dije hace un momento que cuando uno, que es mejor en este tiempo, cambiar lo que está oyendo, cambiar lo que está mirando, no estar tan pendiente de las noticias, no estar tan pendiente de los malos augurios que de pronto destilan los informativos, los diarios, las revistas, las informaciones por doquier, y empezar a llenarse de buenas noticias, de buenos comentarios, de alabanza, de palabras positivas, de palabra de Dios, comenzar a enriquecer su espíritu. Pero le dije que obviamente no vamos a negar una realidad. Elías tenía conocimiento que sobre Israel se avecinaban tiempos muy duros. Él sabía que la nación de Israel iba a vivir tiempos difíciles. Y cuando uno ve que sube un gobierno, sube otro, pasa una pandemia como la que estamos viviendo, o pasa esto, o pasa aquello, claro que uno piensa y eleva un pensamiento en el corazón, en la mente, y dice, esto se va a poner difícil, se va a poner duro. Claro, uno no niega la realidad, porque uno tiene conocimiento de los tiempos que se avecinan, aún más las personas grandes. Yo tengo mi madre que tiene 84 años. ¿Cuántos tiempos difíciles sobre esta nación ha vivido, ha experimentado? Y gente que nos doblan en años, que de pronto saben que se avecinan tiempos duros. Y tú lo sabes y yo lo sé, pero tengo algo para decirte de parte de Dios. El hecho de que sepamos que vienen tiempos, oí bien lo que te voy a decir, nos pone en ventaja sobre los demás. ¿Cómo que nos pone en ventaja? Sí, Señor, nos pone en ventaja sobre los demás. Aunque no estamos ajenos al contexto social que vivimos,
nuestra realidad es otra. Hemos estado diciendo por este medio que son tiempos para buscar a Dios como nunca antes, que son tiempos para ver y confrontarnos con nosotros mismos y ver nuestra realidad y pensar y meditar cuán vulnerables, cuán frágiles, cuán pequeños somos comparados al Dios Todopoderoso. Somos, ya bien lo dice la Biblia, somos como la hierba del campo, hoy estamos y mañana no. Somos como la hierba del campo, estamos de paso y somos vulnerables, pequeños. Claro que sí, entonces nos ponen ventaja sobre los demás. ¿Por qué? Porque siendo conscientes de tal cosa, busquemos las cosas de arriba, a donde está Cristo sentado. Busquemos las cosas del reino. Le demos prioridad al reino de Dios en nuestro corazón. Le demos prioridad a las cosas que verdaderamente lo tienen. Seamos profundos en la búsqueda de Dios continuamente y renunciemos a nuestra superficialidad. Renunciemos, hagámonos más espirituales, despeguémonos de esta tierra para acercarnos de alguna manera más al cielo. Claro que sí. Entonces por eso estamos en ventaja sobre los demás. Elías sabía del poder de Dios. Sabía no solo del poder de Dios, sabía Elías, sino que Elías sabía del poder de la palabra de Dios. Yo le dije hace un momento a usted que cuando escuché un facultativo decir días atrás por los medios televisivos a nivel nacional, todos nos vamos a enfermar, todos. Yo inmediatamente me desaté de esa palabra que este facultativo soltaba sobre nuestro territorio nacional. No solamente me solté yo, no solamente me solté mi familia, solté a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mi hogar, solté a la iglesia en el nombre de Jesús y rechacé de plano esa declaración y esa palabra en el nombre de Jesucristo, porque la palabra tiene poder. Entonces la palabra de un hijo de Dios tiene poder para cambiar las situaciones y para cambiar los momentos difíciles. Por eso, mi querido, cuando usted escuche de falta de trabajo, cuando usted escuche de peste, de muerte y de enfermedad, cuando usted escuche de malaria, de situación difícil, de que escaseará la harina, que escaseará el pan, que escaseará esto y escaseará aquello, usted declárese próspero, usted declárese creciente, usted declárese multiplicado, sígalo a Dios, cumpla sus preceptos, guarde sus mandamientos, cúmplalo al pie a rajatabla a los mandamientos del Señor y no tiene por qué temer. Hay poder en la palabra de un hijo de Dios. Entonces Elías sabía que había poder en su Dios y que había poder en la palabra dicha por un hijo de Dios. Si usted ve el versículo 2, el versículo 3, el versículo 4, encontrará la frase donde Dios le dice a Elías: Elías, viene en tiempos difíciles, tú ya lo sabes porque eres un profeta, eres un siervo mío, pero tú apártate de aquí. Vuelve y escóndete en el arroyo y vas a beber del arroyo. Y yo voy a enviar a los cuervos a que te alimenten. Amado, tiempos difíciles, lo hemos visto también. ¿Cuántos empresarios en estos tiempos? ¿Cuántos empresarios en estos tiempos difíciles? ¿Cuántas personas han tenido que mutar? O sea, mudar su trabajo, convertirlo en otra cosa. Los que antes hacían fiesta, ahora en sus salones de fiesta han puesto verdulerías. Los que antes tenían algún tipo de trabajo lo han mudado en otro ahora, que era redituable en ese tiempo y ahora ya no lo es más porque no puede tener contacto con la gente. Hemos visto cómo han aumentado las ventas por internet, los delivery, cómo han aumentado todo este tipo de estrategia y cómo la gente, aunque no sabía, está allí experimentando la tecnología o metiéndose en ella porque no queda otra manera. Hemos visto cómo la gente va mutando y así nos pasa a los hijos de Dios. En tiempos difíciles, Dios te dará nuevas estrategias. Dios trae nuevas estrategias para que puedas emprender cosas nuevas. Y si estuviste trabajando hasta antes de la pandemia de una cosa,
estate tranquilo, tené paz, está aguardando y esperando en el Señor, y tu oración en este tiempo ha de ser: Señor, dame una estrategia de trabajo para este tiempo, dame una estrategia, Señor, donde tú envíes tus cuervos para darme el pan, para darme el alimento y para darme, Señor, la carne. Dame una nueva estrategia, y te aseguro que Dios va a iluminar tu mente, tu corazón, trayendo una nueva estrategia de vida para que puedas emprender cosas nuevas. Elías, el profeta, vivía en la compañía de profetas, vivía en Israel. Claro que era nómade, vivía un tiempo en una ciudad, un tiempo en otra. Él se manejaba donde Dios lo comisionaba, porque su función, su trabajo era llevar una palabra a uno, llevar una palabra a otro, traer una palabra al rey Acab, traer una palabra a los funcionarios, traer una palabra directriz para la nación. Ese era su trabajo. Pero ahora Dios le dice: apártate de aquí, vete de donde estás viviendo y vas a ir a vivir a la orilla de un arroyo. Dios le da nuevas estrategias. Te dije recién que los hijos de Dios obramos con ventaja por los demás. Y te dije que es una buena ocasión para que nos detengamos, hemos hablado de esto hasta el cansancio, y busquemos a Dios y profundicemos una relación. Pero aparte de ello, cuando hablamos de que los hijos de Dios obramos con ventaja sobre los demás, estamos diciendo que todo aquel que confía, que lo ha tomado a Dios como su padre, como su rey, como su guía, será un hombre, una mujer, una persona que tendrá nuevas estrategias para emprender otras cosas que le abran puerta, y vas a tener la dicha de recibir dirección de parte del cielo, de recibir dirección, contención, de recibir cuidado providencial y de recibir guía, aún en los momentos más duros de la vida. Hay momentos difíciles, claro que hay, lo son estos hoy, ahora, y me encantaría decirte que no vendrán, pero vendrán. La vida siempre ha tenido momentos difíciles, una guerra, dos guerras, tres guerras, y siempre vendrán momentos duros. Salimos hace tiempo atrás de una pandemia que no fue tal vez o no tuvo tanto impacto como esta. Allí vino sobre la nación la peste amarilla, vino sobre la nación tantos flagelos, la peste aviar en su momento y tantas pestes. Y quisiera decirte, no vendrá ninguna más, pero siempre en la vida vendrán momentos duros. Pero los hijos de Dios, en medio de esos momentos duros, no tienen por qué temer, porque tú harás la diferencia. Y si tú me estás escuchando, es bueno, es necesario, es menester que abras el corazón a Jesucristo, que le entregues tu vida y que le permitas reinar y que le permitas sentarse en el trono de tu corazón y que comande tu vida, tu corazón y tu alma, y que te conviertas en un hijo, en una hija de Dios, y que renuncies al pecado y lo aceptes como salvador personal. Y te aseguro que Él te dará una nueva estrategia. Te aseguro que Él espantará, ahuyentará el temor, los miedos, el terror que hay sobre tu vida. En este tiempo la gente está aterrorizada. Salgo a veces a hacer alguna compra que otra, algún trámite pequeño y volver a la casa, y la gente está con miedo, la gente está con terror, no quiere que uno se acerque, no quiere que uno hable cerca, la gente está espantada, está carente de paz, no tiene paz, está vacía, está angustiada. Pero si tú lo tomas a Jesús como Rey de tu vida y Señor de tu corazón, Él te cuidará providencialmente, Él te guiará, Él te va a contener, Él te va a dar guía, te va a dar esperanza. Por eso digo que los hijos de Dios siempre estamos en ventaja sobre el resto. Claro que para esto que estoy diciendo, que para algunos puede sonar hasta fanatismo, pero quiero decirte que esta es la realidad que vivimos. La palabra de Dios dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. La palabra de Dios dice: no se afanen por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán.
Sean sabios, levanten los ojos al cielo y miren las aves del cielo, no trabajan, no guardan en granero, no tejen, no hilan, y sin embargo mi Padre las alimenta. Miren las flores del campo, ni el rey Salomón se vistió con los colores como tienen ellas. Sin embargo, hoy están y mañana son echadas al horno. ¿Cómo no los va a cuidar mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Entonces, querido y amado, te digo de parte de Dios, no hay por qué temer. Dios está al control de tu vida. Él te guarda y Él te cuida. Pero hay que tener un oído afinado para escuchar a Dios en medio de la adversidad y dejarse conducir por Él. En estos tiempos la gente tiene dos alternativas. En este tiempo la gente tiene dos alternativas y nada más. Una es creer a lo que dice el común de la gente, creer a lo que dicen los diarios, los informativos, a lo que dice aún su propia voz en la conciencia, creer a lo que dice en su entorno, a su exterior, o de pronto determinarse a creer lo que dice la palabra de Dios. Decir, yo en este tiempo más que nunca voy a seguir el consejo de Dios. En este tiempo más que nunca me voy a aferrar a la palabra de Jesucristo. En este tiempo más que nunca voy a buscar a Dios y voy a tomar todo el consejo de Dios para mi vida y lo voy a guardar, lo voy a escuchar, lo voy a aprender, lo voy a guardar y lo voy a aplicar. Más que nunca en este tiempo hay que tener un oído afinado. Dios va a estar conduciéndote. Si vos tenés un oído afinado, Dios va a estar dirigiéndote. Dios va a estar dirigiéndote, poniéndote palabra en la boca, abriéndote puertas, puertas de trabajo, puertas laborales, puertas nuevas. No va a dejar que te haga falta nada. Hay que aceptar las reglas que Él imponga. Hay que aceptar las reglas que Él imponga. A Elías le dijo, ve y escóndete en el arroyo de Querid. Y Elías podría haber dicho, pero estoy cómodo en esta casa. Pero Elías recordó que él sobre todas las cosas era hijo de Dios, siervo de Dios, y que él tenía que hacerle caso. Tenemos que hacerle caso a nuestro Dios. Si Dios dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás añadido será, pues hagámosle caso. Busquemos el reino de Dios, busquemos su justicia para que nos vengan las añadiduras, pero busquemos su reino, cumplamos su palabra. Y Dios va a estar al control de nuestra vida, amado y querido. Hay que aceptar las reglas, hay que aceptar las órdenes, hay que aceptar el mandamiento de Dios. Nótese que Elías, cuando Dios le dice, voy a enviar unos cuervos, tal vez Elías pensó que se iba a comer los cuervos, pero no, los cuervos iban a ser el vehículo que le iban a traer el alimento. Él no se iba a comer los cuervos. Los cuervos habían recibido orden de traerle pan, de traerle carne. Él solo tenía que estarse quieto y esperar. Es un tiempo donde tenemos que esperar, donde tenemos que detenernos, donde tenemos que ser conscientes. Yo escucho por todos lados, uy, esta pandemia, esta peste, esta situación va a marcar un antes y un después en la humanidad. Argentina no va a volver a ser igual, el mundo no va a volver a ser igual. Y quiero creerlo por momentos, quiero creerlo. ¿Y por qué dirá usted que quiero creerlo? Porque los seres humanos somos de mentalidad muy frágiles. Muy frágiles. Cuando estamos en apuro, cuando estamos en momentos difíciles, cuando estamos en momentos adversos, ahí solemos acordarnos de Dios y de su reino. Pero cuando pasan las tormentas tenemos la tendencia a olvidarnos. Por lo tanto, oro al cielo, oro a Dios en este tiempo, para que esta situación que estamos viviendo como nación, como ciudadanos, como seres humanos, integrantes de este globo terráqueo, nos deje un acercamiento más profundo al Creador, nos confronte con nosotros mismos y nos haga tomar conciencia de las cosas que verdaderamente son importantes y que dejemos de ser tan triviales, tan superficiales y que busquemos las cosas que permanecen para siempre. Cuando hablo de las cosas que permanecen para siempre, me estoy refiriendo enfáticamente al reino de Dios.
cosas que sirven para este tiempo y para la vida eterna trascienden la tierra, sirven para acá y para allá cuando no estemos más en este mundo, amado y querido. Hay que mantener un oído afinado. Y en este tiempo hay que aguardar y esperar. Versículo 5 al 7. El versículo 5 al 7, mire lo que dice. Hizo lo que Dios le dijo. Dice que Elías hizo lo que Dios le dijo. Y escuche, los cuervos le traían pan y le traían carne y bebía del arroyo hasta que éste se secó. Cuando yo acepto el señorío de Dios sobre mi vida y le digo de verdad, tú vas a ser mi padre y yo voy a ser tu hijo. Yo quiero pertenecer a la familia de la fe. Yo quiero pertenecer a la familia de Dios. Cuando yo hago esta proclama y esta determinación y me convierto en un hijo, en una hija de Dios y lo busco y lo adoro y empiezo a conocerlo, debo empezar a entenderme con Él. Y cuando me entiendo con Él, debo saber que Él me va a pedir en alguna ocasión que yo me arroje a sus brazos en una determinación absoluta de confianza. Y estos tiempos que vivimos son tiempos para eso. Tú debes arrojarte a los brazos de Dios en una determinación de confianza absoluta de que eres hijo, hija de Dios y que confías en Él más que en ninguna otra cosa, más que en nadie. Él es tu estandarte, Él es tu proveedor, Él es tu ayudador. Qué difícil se hace cuando la realidad que esperamos, la realidad que queremos, de pronto no asoma. Pero es el momento para decir, ¿voy a confiar en Dios o no lo voy a hacer? ¿Voy a confiar en Dios o lo voy a hacer cuando los vientos soplen favorablemente a mi vida? ¿O lo voy a hacer cuando las cosas vayan bien y no tan mal como me está yendo en este tiempo tal vez? Querido, cuando entendemos que todo proviene de Dios y está en sus manos y entendemos que son sus estrategias, entendemos que son sus cuidados, entendemos que son sus maneras y no las nuestras, la vida se vive con confianza. Hay algunos que estén escuchando esta palabra y tal vez en este tiempo estén atormentados, aterrorizados, con mucho miedo. Bueno, la propuesta esta noche es que renuncies a tus miedos y que abras grande tu corazón y que le pidas a Jesús que sea el rey de tu vida y que controle tus emociones y que te determines a poner tu confianza en Él, que confíes en Él determinadamente. A veces no estamos acostumbrados a las formas de Dios, porque estamos muy acostumbrados a las nuestras, a las formas convencionales. Queremos levantarnos a la mañana y que el sol esté en su esplendor y que todo esté en el orden que lo dejamos ayer y que 2 más 2 siempre es 4. Pero Dios tiene otras estrategias, Dios tiene otros modos. ¿A qué me refiero con esto? Dios a veces te cierra una puerta porque te va a abrir otra más generosa. Comencé contándole del testimonio de un hermano en la fe y de un amigo que tengo en este tiempo. Y cuando yo lo conocí a él, acababa de perder su trabajo. Él tenía un trabajo tranquilo, un trabajo de paz, un trabajo donde él recibía una mensualidad y donde no tenía mayores sobresaltos. Y de repente, del día a la noche, vendieron la empresa en la cual él trabajaba. Y cuando vinieron los nuevos dueños, indemnizaron a todo el mundo y quedó sin trabajo. Y cuando yo lo vi trabajar de lo que él hacía, lo que le manifesté con tanta prolijidad, lo animé. Tal vez él estaría un poco cabizbajo porque tenía una mensualidad y él estaba tranquilo y él estaba allí resguardado. Y de pronto Dios le cambiaba de un borrón el escenario de su vida. Pero Dios le cerró esa puerta y Dios le abrió una más amplia. Con lo que está haciendo ahora, le comenté, no solo puede alimentar su familia, puede estar contento y estar feliz, sino también que maneja sus propios horarios. Qué linda es la libertad, qué lindo es la libertad, la independencia. Antes estaba en relación de dependencia, tenía que cumplir horarios,
tenía que estar bajo patrón y ahora es libre. Él mismo teje sus propios horarios. A veces Dios te va a cerrar una puerta y vos vas a renegar y vas a llorar y te vas a afligir y te vas a lamentar. Pero tranquilo, cuando Dios te cierra una puerta es porque trae una más amplia, una más generosa, una más ancha para que la bendición de Dios venga sobre tu vida. No hay por qué temer. Seguramente Elías también sintió sobresalto cuando Dios le dijo, te vas a ir de Israel ahora y vas a vivir ahí en las cuevas a la orilla del río Querit, del arroyo. Te vas a ir de la comodidad y vas a vivir allá y vas a esperar que yo envíe el cuervo que te traiga pan y te traiga agua y te traiga carne y vas a beber, del agua del arroyo. Incluso él estaba cómodo donde estaba y se habrá planteado por qué tengo que irme allá y habrá renegado tal vez o no habrá comprendido en su mente y en su corazón. Pero me encanta la palabra de Dios cuando acabo de leer en el versículo 5 al 7, e hizo Elías lo que Dios le dijo y lo que Dios le pidió. Ojalá en este tiempo de pandemia, ojalá en este tiempo de crisis económica, ojalá en este tiempo de necesidad, todos podamos ser un poquito como Elías y le hagamos caso a Dios y no reneguemos de Él cuando se nos cierra una puerta, sino que estemos con expectativa porque sabemos que una más amplia, más ancha, más generosa vendrá sobre nuestras vidas. Y te aseguro que así será. Querido, querida, y si Dios te cerró una puerta es porque esa puerta no te convenía, porque Él es omnisciente, Él sabe lo que viene delante y tal vez tú no sabías con lo que te ibas a encontrar más adelante, pero Dios, como es previsor de todas las cosas, lo hizo por amor a ti, por amor a tu alma, por amor a tu corazón. Pero nosotros a veces cuando no estamos en nuestras estrategias, cuando nosotros no estamos de acuerdo a lo que nos parece que tiene que ser, entonces se nos mueven todas las estanterías. Y Dios se perfecciona en eso, en hacernos mover todas las estanterías, en cambiarnos todas las piezas del lugar, en mover las piezas del gran tablero del ajedrez de la vida y que lo hagamos a su modo, a su manera y no a la nuestra. Y nos sacude y nos mueve, porque quiere llevarnos a confiar en Él, cual un niño pequeño, a confiar incondicionalmente en Él. Por lo tanto, cuando toda bendición se detiene sobre tu vida abruptamente, cuando estás experimentando tal vez una sensación de miedo, de terror, de abandono, de desconcierto, es en ese momento de silencio, es en ese momento que Dios te mueve a otra posibilidad. Es en el tiempo de crisis que Dios te mueve a otra posibilidad en tu vida. Cuando nuestra esperanza, cuando nuestra seguridad, cuando nuestra fe, cuando nuestro temperamento es puesto a prueba solo para ver si somos capaces de creer todavía, es cuando en las crisis viene un nuevo punto de partida, querido. Aparecen nuevas oportunidades. Dios le dijo, levántate y vete a Sarepta. Cuando el arroyo se secó. De Judá, de Israel, lo mueve al arroyo de Querit. A la orilla del arroyo de Querit lo alimenta por medio de los cuervos. Come pan y come carne enviada por Dios como providencia por medio de un ave. Y bebe del agua del arroyo. Pero llegado el momento el arroyo se secó. Y tal vez tuvo una crisis de creencia. Tal vez Elías bien podría haber dicho, Dios, yo estaba en Israel tranquilo, trabajando como profeta tuyo, como un siervo tuyo, diciéndole a Acab y advirtiéndole lo que debía hacer y lo que no debía hacer. Iba y llevaba una palabra a uno, llevaba una palabra a otro, Señor. Y estaba tranquilo allí hasta que tú, Señor, me pediste que venga a este arroyo.
Y me dijiste que me iba a alimentar, cosa que bien cumpliste, pero nunca me dijiste que se iba a secar el arroyo. ¿Y ahora qué haré? El arroyo se secó. Y tal vez él habrá entrado en crisis, él habrá entrado en miedo, en terror. Pero Dios le dijo, levántate y vete a Serepta, porque allá en Serepta he preparado una viuda. Y si usted sigue leyendo el capítulo 18, primero de Reyes, capítulo 19, va a ver los milagros extraordinarios que experimenta Elías haciéndole caso a Dios. Amado, tiempo de pandemia, tiempo de enfermedades, tiempo de pestes, tiempos de pobreza, tiempo de escasez, tiempos de necesidades. Se escucha eso que le estoy diciendo por doquier, mas usted, hijo, mas usted, hija de Dios, tiene un contexto totalmente diferente. Usted no pertenece a este reino, usted no pertenece a esta ciudadanía, usted está de paso por este lugar, estamos de paso por este lugar, somos peregrinos y nuestra confianza no está puesta en la nación. Nuestra confianza no está puesta en los políticos de turno. Nuestra confianza no está puesta en los mejores eruditos que manejan ahí el plan social o que manejan los planes de salud en la nación. Nuestra confianza está puesta en el Dios Todopoderoso. En Él está puesta nuestra confianza. Si su confianza, mi confianza está puesta en Él, no hay de qué temer. Si se cierra una puerta, Él va a abrir otra. Si nace una crisis, de esa crisis, Él nos va a levantar y nos va a enviar hacia otro lugar donde hay una bendición más amplia, más generosa. Solo le resta a usted, solo me resta a mí, obedecer a Dios incondicionalmente, obedecerlo a Él incondicionalmente. Más que nunca, apéguese a su palabra. Más que nunca, apéguese a su espíritu. Confíe en Él, cumpla la palabra de Dios. Ore, adórelo, hónrelo con sus bienes. Hónrelo al Señor, obedézcale a Él, que Él sea el primero en su vida en todo y usted no tendrá de qué temer. Se lo aseguro por la palabra de Dios. Elías estaba preparado en su ser interior para afrontar toda crisis, toda dificultad. Aunque no estaba ajeno a la realidad que él vivía, él estaba preparado. Porque él tenía un oído afinado y había determinado ya hace mucho tiempo hacerle caso a Dios más que a su entorno. Hacerle caso a Dios más que a su entorno. Él, desde el momento que le dijo a Dios, soy tuyo, acepto las reglas del juego, acepto, Señor, tu guía, él aceptó las condiciones que Dios le puso en primer momento. Y Dios no le falló. Dios lo cuidó. Dios lo bendijo siempre. Y cuando nació una crisis, de la crisis apareció una gran bendición. Por lo tanto, que en este tiempo, mi querido, mi amigo, mi amiga, mis hermanos que se han conectado esta noche, a los cuales les agradezco mucho, mis hermanos, sigamos firme más que nunca, tomado de la mano de Dios, firme más que nunca, creyendo a sus promesas, viviendo apegadito a su palabra, cerquita de Él, despegado de esta tierra y cerca del cielo. Cumplamos más que nunca sus preceptos, sus mandamientos. No te sueltes de su mano, confía en Él hasta el final de tus tiempos y Él va a honrar tu vida, porque Él honra a los que le honran. Así que por lo tanto, mi querido, que podamos asemejarnos, parecernos en este tiempo más al profeta Elías. Claro que sí, Señor, quiero ser alguien como Elías, que cuando tú le diste la orden, confió en ti incondicionalmente. Querido, es verdad el contexto social difícil que estamos viviendo, pero igualmente verdad es que nuestra realidad, tu realidad, mi realidad como hijo, hija de Dios, es distinta a los demás, porque el Señor Dios Todopoderoso es nuestra ayuda, nuestra fortaleza, nuestro estandarte.
Gracias por estar allí. Quiero que oremos juntos al Señor para cerrar esta noche esta palabra de Dios. Vamos a orar juntos al Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra y qué privilegio es, Dios, el haber sido alcanzado por tu amor. Qué privilegio es el haberte conocido. Algunos hace poco, otros ya hacemos tanto tiempo, tantos años de camino por este hermoso camino de fe apasionante. Contigo, papá querido, te alabamos, te adoramos, te bendecimos esta noche. Señor, queremos seguir manteniéndonos en esta determinación de fe, de confianza. Señor, eres nuestro Rey. Esta noche renovamos nuestros votos de conversión a ti. Esta noche renovamos nuestro voto de confianza. Y aunque oigamos voces de terror a diestra y a siniestra, nosotros decidimos oír tu voz, la voz de la palabra de Dios, de tu reino, del reino de Dios, y confiar en ti hoy y siempre. Padre, bendigo a los que se han conectado esta noche. Bendigo a los que han escuchado esta palabra en el nombre de Jesús y a los que la oirán después. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y declaro que tengan un fin de semana poderoso. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, los bendigo grandemente. Amén y amén. Queridos, Dios les bendiga mucho. Gracias por haberse conectado. Gracias por haber estado ahí escuchando esta palabra. Y nos vemos el domingo. No se olviden, 20-30 horas con una linda palabra de desafío. Bendiciones para todos. Chao, chao.